¿Qué tal? Ya estamos listos nuevamente en Reavivados por su palabra con el capítulo número 24 del primer libro de Crónicas. Continuamos ahora con otro personaje que Dios preservó su vida. A través de Joiada lo escondieron en el templo cuando la abuela buscaba matarlo. Vamos a descubrir esta fascinante historia que nos puede ayudar en nuestra vida espiritual. Padre, gracias te damos por el estudio de tu palabra. Hoy leeremos un capítulo más, pedimos tu bendición en Jesús. Amén. Muy bien, entonces tiene que ver con Joás. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar. Y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Un pequeño niño de tan solamente 7 años comienza a reinar. La gran responsabilidad de gobernar una gran nación que está en condiciones espirituales pésimas porque no habían hecho las cosas anteriormente, había hecho estrago espiritual los otros reyes, la abuela y el padre, así que una nación que necesitaba orientación espiritual, tan solamente 7 años, así que no importa la edad, Dios te puede usar, porque Dios puede usar desde los más pequeños hasta los más grandes, porque Dios tiene poder. Así que entonces dice, hizo lo recto ante Jehová, dice versículo 2, los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Tenía la importancia de la tutoría, de la orientación de alguien como este personaje Joiada. Es admirable su labor que hizo, una labor tan especial que se encargó de cuidar al niño, de educarlo y asesorarlo todo el tiempo en su gobernado, hasta que él, dice aquí, todo el tiempo, dice, todos los días de Joiada el sacerdote, un padre espiritual que está pendiente, porque Joás no tiene padre, no tiene su madre. Probablemente no sabemos si estaba viva, pero su padre había muerto, su abuela, era un asunto de soledad. Pero ahí está Joiada, uno de los sacerdotes que está al pendiente. Dice, y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. La casa de Jehová estaba totalmente abandonada. ¿Por qué? Porque los dioses a quienes adoraba el pueblo, dioses paganos, era el principal de adorar a los dioses paganos, así que adorar al Dios verdadero se había perdido. Quizás eran pocos los que estaban ahí dispuestos a adorar. Había que restaurar todas las cosas de la casa de Jehová. Nuestro Dios está preocupado, reúne a todos los sacerdotes, los levitas, por todas las ciudades de Judá y dijo, recojan dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de nuestro Dios y poner diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Siempre hay personas que no van a poner diligencia en cuanto a las cosas de Dios. Él tenía toda la intención y manda recaudar dinero, fondos para poder restaurar la casa del Señor que está destruida, que está abandonada. Dice entonces, porque miren por qué. ¿Por qué está abandonada? El texto así nos dice, porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios. Además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Ahí da la respuesta, un total abandono. Atalía había utilizado todos los recursos, todas las cosas consagradas para darlo a sus ídolos, ofrecer ídolos, y destruyeron la casa del Señor. Total destrucción, total descuido, todo está en ruina. Había que restaurar. Y Dios levanta a este pequeño niño con esa inteligencia y esa sabiduría. Mandó pues el rey que se hiciese un arca, la cual pusieron fuera a la entrada de la casa de Jehová para recoger ofrendas. Y dice, hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrenda y las echaron en el arca hasta llenarla. Había alegría, restauración de la casa de Jehová de los ejércitos. Entonces la gente dio. Así que usted puede dar para la obra del Señor. Usted no se detenga para dar la restauración de un templo, para el proyecto de una campaña, para lo que sea, usted dé, porque eso es bendición.
Dios mismo lo ha mostrado aquí en su palabra. Si hay un templo que construir, usted tiene la posibilidad de done ofrenda para el Señor. Dios así lo está estableciendo. Así que no tenga miedo de usted de ofrendar para un proyecto especial, una campaña de evangelismo, un templo, mobiliarios del templo, usted dé, porque es para Jehová, son cosas consagradas para Dios. Sea entonces una bendición en lo que poco, lo mucho usted puede dar. Aquí está, la gente venía contento, alegre y llenaron las arcas. ¿Por qué? Porque era un proyecto muy especial para Jehová, nuestro Redentor. Y venían el tiempo para llevar el arca del secretario del rey por mano de los levitas. Cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote. Llevaron el arca, lo vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. ¿Por qué? Porque era un proyecto grande. La casa de Jehová está en ruinas total. Le quitaron los pasos consagrados, le sacaron todo, había que restaurar, había que invertir dinero, ofrenda, y la gente los recogía y la gente entregaba. Tenían esa dadivosidad, ese plan de liberalidad de entregar. Y el rey Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová. Tomaban canteros, carpinteros que reparasen la casa de Jehová y artífices en hierro, bronce para componer la casa. Entonces todos están trabajando, carpinteros, albañiles, artífices. Quiere decir que la casa de Jehová estaba totalmente en ruinas. Qué tristeza. Pero Dios se encarga de restaurar su casa. Y Dios utiliza y también hace del ser humano que pueda participar al entregar su ofrenda. Dios puede construir su casa con una sola palabra, pero pide al ser humano para que pueda ser parte de esta gran obra. Había pues los artesanos. Hicieron con sus manos, la obra fue restaurada y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Qué bendición, qué tiempo de esperanza, qué tiempo de paz, qué tiempo de alegría, qué tiempo de adoración, restauración de una casa que está abandonada, la casa de Jehová. Y entonces el versículo 14 dice: y cuando terminaron trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata. Sacrificaban holocausto continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. ¡Qué bendición! El dinero que sobró lo invirtieron. No se lo llevaron en sus bolsillos o para uso personal, para uso familiar. Todo tenía que ver con el uso especial del santuario, los utensilios y todo lo que tenía que llevar para adorar al Jehová de los ejércitos. Entonces Mas Joiada envejeció y murió, lleno de días, de 130 años era cuando murió. Llegó el tiempo, este hombre que estuvo detrás, este gran consejero, este gran sacerdote, este gran hijo de Dios, este hombre líder del pueblo, que a veces nosotros tal vez no lo hemos visto como uno de los líderes principales en una época donde el pueblo estaba decayendo espiritualmente, levantó a Joiada todo el tiempo que él vivió, pero lamentablemente pues él murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. ¡Qué bendición! Joiada, uno de los sacerdotes que se propuso servir al Señor, se propuso levantar al pueblo de la ruina espiritual. Y entonces dice: muerto Joiada, vinieron los príncipes de Egipto y ofrecieron audiencia al rey, y el rey los oyó. Era el asesor del rey, era el padre espiritual del rey Joás. Tristemente murió, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado, y les envió profetas para que volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no lo escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaban más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Jehová, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Y nuevamente el pueblo os desobedece, pero Dios interviene, y Dios ama tanto al pueblo que te invita y no quiere destruirte sin antes advertirte, tener un mensaje de advertencia. Dice: el Señor los abandonará. Vuelvan al Señor en esa etapa dorada de Joiada. No
Quiten su mirada del Señor, manténganse firmes. Dice, pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey los apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Jehoiada, padre de Zacarías, se había hecho con él antes. Mató a su hijo, quien dijo, al morir Jehová lo vea y lo demande. Triste realidad de Joás. Cometió un asunto muy triste y doloroso. Se olvidó. El ser humano se olvida de las bendiciones y a veces nos olvidamos de las bendiciones tan fácil de Dios y también de lo que alguien nos hace. Pronto nos olvidamos y no agradecemos. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, vinieron a Judá y a Jerusalén, destruyeron en el pueblo todos los principales de él y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Joás solo se mantuvo fiel mientras Jehoiada estuvo conduciéndola. Tu mirada debe ser en el Señor, no en un personaje. Muchas personas se mantienen fiel porque solo ven al personaje y de pronto aquí él falla o ya no está, terminan en la nada. Dice, y cuando se fueron los sirios los dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Jehoiada el sacerdote. Lo hirieron en su cama y murió y lo sepultaron en la casa de la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Joás traicionó a alguien tan especial, quien lo cuidó desde pequeño, quien le tendió la mano, quien lo condujo en los caminos del Señor. Qué terrible situación de Joás. Mató a los hijos de Jehoiada en lugar de cuidarlos, en lugar de orientarlos, sabiendo que él era como un padre. Pero todo se paga, querido amigo, todo se paga. Nada de lo que tú haces no queda sin pago, todo se paga. ¿Qué siembras? ¿Qué estás sembrando? Ahora Joás muere y también es asesinado y no es colocado en el sepulcro de los reyes. Tú y yo debemos de servir al Señor en las buenas y en las malas, hasta el final. Y entonces los que conspiraron contra él fueron Sabat, hijo de Simet, amonita, y Josafat, hijo de Simrit, moabita. En cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, he aquí que está escrito en la historia de los reyes, y reinó en su lugar Amasías su hijo. La época dorada hizo bien. La Biblia habla bien de él, la primera etapa, mientras se mantuvo fiel al Señor. En la segunda etapa habla de tragedia, porque se desvió del camino de Jehová de los ejércitos. No te desvíes, amigo, hermano. No te salgas del plan de salvación, mantente firme hasta el final. Que Dios te bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.